¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Vladimir Putin inició hace un tiempo una operación autodenominada Operación para desnazificar el este de Ucrania. Y para eso, entre otras cosas, reclutó a una empresa privada de nombre Wagner, cuyo nombre proviene del compositor alemán que era favorito de ese señor malísimo con bigote que montó la Segunda Guerra Mundial, que hizo auténticas atrocidades y que no puedo nombrar, so pena de que me desmoneticen el vídeo. La cuestión es que para desnazificar Ucrania se contrató a un grupo que, bueno, pues en su nombre, en su propio corazón, tiene el nombre del compositor favorito de aquel personaje y en el que su número 2 era un conocido neo-N, amante de esa ideología y que en definitiva es justamente lo que supuestamente Rusia estaba combatiendo contra Ucrania. Pero el mundo está lleno de contradicciones, como muy bien sabéis, e incluso algunas de ellas son flagrantes y no importa nada. Para mí, personalmente, ha habido dos cosas en el año 22 que me han dejado absolutamente congelado. Una es todo este asunto relativo a la invasión de Rusia en Ucrania, los motivos y los argumentos que muchas personas esgrimen como contrapartida al poder estadounidense, como si no pudiera haber una vía en la que haya personas que ensanchemos los codos y nos parezca tan mal lo de un lado como lo del otro, pero que seamos capaces de reconocer determinados tipos de atrocidades que se están cometiendo y contrasentidos increíbles. Y el segundo, por cierto, es un asunto vinculado a nuestro querido máximo mandatario, nuestro querido Juan Carel Rey, que quizá algún día, si me apetece, trate en otro vídeo, porque para mí verdaderamente es un asunto, sobre todo, no os confundáis, estoy hablando sobre todo desde el punto de vista del periodismo que envolvió a este personaje desde finales de los 70 hasta nuestros tiempos, que algún día me gustaría tocar aquí como licenciado en periodismo que soy, entre otras cosas. Pero la cuestión es que lo que os quería contar en este vídeo es esa famosa frase de Corleone: no es nada personal, son negocios, querido amigo. Y la cuestión es que esto ya es historia y los máximos dirigentes, el número 1 Prigozhin y el número 2 Utkin, un personaje bastante siniestro del que poco se ha hablado, perecieron en esa extraña explosión que sucedió a mucha altitud. Y es que cuanto más alto vuelas, más grande es la caída, ¿verdad? Y algunos expertos, de los que no hemos oído hablar mucho en España, ya habían vaticinado cuál iba a ser la suerte de Prigozhin y sus amigos. Pero en este vídeo, justamente, os voy a contar cosas que no son tan conocidas, vinculadas al grupo Wagner, y cómo efectivamente no es nada personal, son los negocios, querido amigo. Es muy interesante lo que había y lo que hay detrás del grupo Wagner. Y detrás del grupo Wagner lo que había básica y esencialmente es un gigantesco emporio económico. Y esto es fundamental, porque mantener a 50, 70.000 o 100.000 hombres con el armamento más avanzado que tiene tu país sobre el terreno moviéndose tiene un coste económico gigantesco, un coste económico que en algunos estaban más o menos valorando en lo que se refiere al soporte militar de Rusia frente al grupo Wagner de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Un coste tremendo que sirvió a Rusia para que el grupo Wagner, justo antes del asunto de Ucrania, hubiera extendido sus tentáculos de una manera muy ventajosa y positiva, tanto en Siria como en África. África justamente era el continente del que volvían Prigozhin y Utkin cuando su avión, ya en territorio ruso, decidió estallar de una manera muy llamativa. Y la cuestión es que precisamente esto no es ninguna casualidad, porque donde Prigozhin tenía la mayor parte de sus negocios, su beneficio y su expansión empresarial vinculada a la actividad militar de su grupo era justamente en África. Y es que a pesar de que debido a la guerra solamente hemos oído hablar del grupo Wagner por el asunto militar y por el asunto paramilitar, una especie de brazo militar privado pero totalmente dependiente del Estado ruso, lo que es Wagner también era una gigantesca máquina de hacer dinero. Tanto que a Prigozhin, el conocido como cocinero de Vladimir Putin, un hombre al que no se le puede negar su habilidad en los negocios, sean más o menos lícitos, una persona que empezó vendiendo perritos calientes en la calle y que acabó, después de estar sirviendo comida en las cárceles rusas, a convertirse en algo así como eso, como el gran contratista externo y militar de Rusia. Bueno, pues muchas veces no somos conscientes de la cantidad de dinero que había ganado Prigozhin y que estaba ganando precisamente con su brazo armado. Hay un término que se utiliza muchísimo hoy en día, un término bastante moderno, que es el de la guerra híbrida, que no tiene una definición concreta, puede tener muchas definiciones, pero básica y esencialmente es hacer la guerra de muchas maneras distintas en el mismo tiempo, no solamente de la convencional, en el que hay una agresión militar que es repelida por alguien que se defiende, sino también utilizar otros muchos mecanismos, y Wagner era una máquina de generar guerra híbrida, pero también de hacer negocios. Y justamente cuando generas negocios y te haces muy rico, vas adquiriendo poder.
Y eso, en definitiva y entre comillas, es lo que le ha pasado a Prigozhin, como le ha pasado antes a otras muchas personas que o bien habían cogido muchísimo más poder del que se consideraba seguro en el Kremlin, o bien estaban contestando o poniendo en duda las políticas del Kremlin, o directamente estaban denunciando todas las cosas que ocurren en un país en el que de facto no hay democracia ni se respetan los derechos humanos, y de ahí, con todo este caldo de cultivo, que detrás de los servicios secretos militares y no militares del país, del GRU, pues estén probablemente muchas de las acciones de esas personas que así, misteriosa y casualmente, se envenenan o les da por caerse de las habitaciones de los hoteles o de los hospitales. La cuestión es que, como digo, y muchos lo decían, la suerte de Prigozhin estaba echada, pero lo que muchos no conocen es que detrás de esta actividad, que a Rusia le venía muy bien para aumentar su ámbito de influencia en lugares fuera de Rusia, para que el país, para que el Estado tuviera intereses económicos que acabaran redundando en un beneficio para todo el poder que se rodea alrededor de Putin, bueno, pues Wagner se había convertido en la máquina perfecta, y al frente de Wagner había un habilísimo hombre de negocios que, aunque se disfrazara de militar para dar miedo y para transmitir ánimo a las tropas en un momento muy concreto, que es el asunto de Ucrania, él realmente lo que hacía es intentar ganar el máximo dinero posible negociando con dirigentes africanos, negociando con traficantes, con señores de la guerra y con toda clase de sátrapas que controlan militarmente determinadas zonas de Rusia. Y así no solamente en Siria, así no solamente en Libia, sino que Wagner fue ampliando poco a poco su poder y su influencia en lugares como Malí y los que ya estaban en su punto de vista. Lo último que hemos conocido es lo de Níger, pero entre medias está también la República Centroafricana, e igualmente también con los ojos puestos, el siguiente nivel al que estaba interviniendo Wagner, o al menos que estaba en su ámbito de influencia, Burkina Faso, Mozambique e incluso también Madagascar, en un momento además en el que, como sabéis, la influencia europea en general y francófona en particular allá está absolutamente en crisis, y bien que se están encargando ellos de alimentar ese odio a lo francés de la misma manera que los tentáculos rusos han alimentado durante décadas el odio a todo lo que sea occidental, pasando por su trituradora, da igual un australiano que un estadounidense, que un español o que un croata, en Hispanoamérica. Pero la cuestión es que, como digo, Prigozhin se había convertido en algo muy interesante para Rusia, porque a pesar de ese coste, al final él podía financiar muchísimas de sus actuaciones quedándose con minas, quedándose con pozos de petróleo y quedándose con uranio directamente, o incluso con el comercio de productos alimenticios, cosa que manejaba a través de un holding llamado Concord. El holding Concord ahora se ha quedado huérfano, como se ha quedado huérfano también su vehículo de inversión que se llama M-Invest, que estaba justamente actuando con muchísima intensidad en Sudán cuando todo lo que ha pasado en África ha estallado. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con los amigos, entre comillas, de Wagner? Bueno, pues no se sabe. Una parte importante, como sabéis, se fue a Bielorrusia después del conato de golpe de Estado, y el Estado ruso les ofreció volver a asimilarse dentro de lo que son las fuerzas armadas regulares de ese país, y muchos parece que han decidido hacer eso. Otros continúan allí en campamentos, en una especie de carpas en las que viven. La mitad de esas carpas que montaron en Bielorrusia, gracias a fotos de satélites, sabemos que ya están desmanteladas, y otra parte sigue en Siria y sigue en África, y ahora queda por ver, y esta es la segunda parte y la conexión muy importante y muy interesante del vídeo, que es quién se va a quedar con Wagner y qué es lo que va a hacer con Wagner. Y esto me da pie a enseñarte y a explicarte algo que se ha contado muy poquito en los medios de comunicación. Bueno, pues se va a quedar con Wagner alguien que sea lo suficientemente de la cuerda de Vladimir Putin y que esté lo suficientemente cerca del poder, y probablemente podría ser un perfil mixto, o un empresario muy cercano suyo, o algún militar al que se le da esta misión de seguir manteniendo este grupo, que posiblemente cambiará de nombre y cuya suerte todavía no está muy claro qué es lo que va a ocurrir, pero es muy difícil que desaparezca o se deshaga por completo, aunque eso sí, caiga en desgracia. Lo que sí que está seguro es que acabará controlado por militares de la máxima confianza de Putin, para que la cosa no se le vaya de las manos. Prigozhin voló demasiado alto y con aquel conato de golpe de Estado pues firmó, como bien hemos podido ver, su sentencia de muerte. Pero esto me da pie a ya hablar y contarte qué es lo que está pasando con todas esas empresas occidentales que tenían intereses económicos dentro de Rusia, no solamente fuera de Rusia. Muchísimas multinacionales que en los años 90 y 2000 se promovió dentro del país cuando las cosas eran más civilizadas, para intentar modernizar Rusia y en cierta medida occidentalizarlo. Lo más simbólico de todo esto es la llegada de McDonald's, que simboliza la caída del telón de acero y el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? McDonald's se establece en Rusia y eso ya forma parte de la historia y un punto y aparte. Y la historia, como siempre en muchas ocasiones, es circular, y tienes que saber que precisamente McDonald's fue una de las primeras grandes multinacionales que decidió salir por patas de aquel país.
Y el tiempo ha demostrado que lo que hicieron los ejecutivos de McDonald's era lo que había que hacer y lo más brillante e inteligente. Lo que te voy a contar a continuación, vas a alucinar con ello. La cuestión es que los ejecutivos de McDonald's, viendo lo que estaba ocurriendo y las sanciones que le estaban cayendo al país por parte de Occidente y que iba a haber represalias, salieron muy rápido y consiguieron vender todo el negocio y los 850 locales que incluye el negocio de McDonald's en ese país a un empresario, a una empresa que se llama Obor, que cambió completamente la imagen. La M volvió a caer, como si hubiéramos vuelto a la Guerra Fría, para convertirse en unos negocios que se llaman Vkusno Antochka. Y en estos negocios se hace comida rápida, pero algunos de los grandes mitos de los productos de McDonald's han desaparecido. Se llevaron 1.400 millones de dólares en la operación, que puede parecer mucho o poco. ¿Pero qué es lo que ocurrió a continuación? Bueno, pues que según la guerra iba avanzando, se recrudecía y no ocurría lo que los rusos pensaban que iba a ocurrir, es decir, que la guerra se extendía sine die en el tiempo. De repente empezaron a aumentar las sanciones como reacción también a las acciones que los occidentales estaban promoviendo contra Rusia. Y una de las primeras normas que salió a continuación es que cualquiera que quisiera vender y salir del país, por lo tanto, sus negocios, iba a tener que cobrar como máximo el 50% de la valoración objetiva de esas empresas para financiar a Rusia. Y lo siguiente que Rusia decidió también es que además de pagarte como máximo el 50% de tu negocio, iba a cobrar una comisión, se iba a llevar una parte de la operación por derecho, por el hecho de estar en el país. ¿Y qué es lo que pasó a continuación y en la pantalla en la que estamos ahora? Pues la pantalla en la que estamos ahora es que la mayor parte de empresas multinacionales que se han quedado en el país ahora están empezando a ser directamente expropiadas, exprópiese. Expropiese. Y hay dos empresas míticas, dos empresas muy conocidas, una de ellas es Danone y la otra empresa es una empresa cuyo nombre en Rusia es posible que no te suene, Báltica, pero que si te digo que es la propietaria de Carlsberg, la marca de cervezas, pues ya te queda bien claro la importancia que tienen en ese país. Así que ahora Danone y Báltica y todos los activos que tienen en el Estado han sido nacionalizados, cosa que Rusia parece que va a seguir haciendo con el resto de grandes empresas multinacionales que se han quedado en el país resistiendo, lo cual va a provocar un agujero gigantesco en las cuentas de resultados de todos aquellos países que tienen estas empresas y estas empresas que tienen intereses en Rusia. De hecho, se calcula ya que en lo que va de guerra 100.000 millones de euros en valor de empresas se han perdido por el camino con todo lo que está ocurriendo en Rusia. Y esto no ha hecho más que empezar. Y aquí es donde se cierra el círculo y volvemos al punto inicial. ¿Qué va a pasar con el control de todas estas empresas? ¿Quién se las queda? ¿Quién las maneja? Pues sí, todas estas empresas le sirven a Vladimir Putin para colocar al mando de ellas y vendérselas, sacando un negocio mutuo a aquellos empresarios que están a favor del régimen, aquellos oligarcas que están cerca del poder. Y es una manera que tiene Vladimir Putin también de reducir el descontento de todas las clases dirigentes en el país y de los más ricos del Estado, puesto que él no puede tener tantos enemigos en su contra al mismo tiempo. Y después de la situación que está viviendo Rusia y de este conflicto militar que ha provocado este aislamiento del país y todas las sanciones que conocemos, hay un creciente descontento y un run no solamente en la sociedad, que no se nota mucho todavía, pero que está ahí, como siempre ha ocurrido, pero también y especialmente de las clases dirigentes, que son las que directamente más daño podrían hacer a Vladimir Putin, cuando no traicionarlo y financiar cosas que puedan poner en riesgo y tambalear su régimen. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Putin y su aparato político? Pues directamente empezar a expropiar empresas para dárselas, mejor dicho, para dar el control a aquellos empresarios que estén cerquita del poder. Y así es como se escribe la historia. Ya lo sabéis, queridos amigos, esto no es nada personal, no son más que negocios, e incluso detrás de la caída de Wagner hay también un jugoso negocio que no os preocupéis, que alguien tomará el relevo y lo volverá a poner en marcha con otro nombre, con otra dinámica y con otra persona, sirviendo a los intereses de quien manda en ese estado, que de momento es Vladimir Putin. Nada más, espero que esta historia y este viaje os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, queridos amigos. Adiós.